resume recording. ¿Ok? Bien. Entonces, les decía, tenemos, esta es la sesión de hoy. Esta sería, el 2 de diciembre sería la última sesión que tendremos, porque en esta yo tengo un curso y entonces no podría ayudarles. Entonces, mi sugerencia es que al final, si fuera posible, o a más tardar el martes, aquí les voy a pedir que a más tardar el martes, que debe ser que 30 de noviembre, debe ser 30, a ver si. Sí, que a más tardar el martes 30 de noviembre me manden, si les es posible, o que ya sea que me manden un mensajito, que lo pongan en el Telegram, escribir en Telegram el tema que están viendo, para que yo pueda proporcionarles, digamos, de alguna manera, problemas relacionados con los temas que ustedes ven, ¿no? El tema que están viendo en clase para seleccionar los problemas a resolver en el taller, ¿ok? De mi curso, o sea, de mis grupos no es necesario, pero si tuvieran por ahí algún problemita que quisiéramos resolver, sin problema, lo ponemos, me lo mandan, incluso lo pueden mandar ya sea al grupo, me lo pueden mandar por un mensajito privado, y entonces digamos que esta sesión pues ya fue, esta fecha digamos ya no está disponible, y la siguiente semana cerramos. Entonces, ahí está. Y vamos a comenzar con un problemita por acá que había quedado pendiente, ¿se acuerdan? De la semana pasada, déjense los pongo en grande. Entonces, la semana pasada hablábamos sobre un examen por ahí, para quien tuvo oportunidad de venir la semana pasada, aunque sea un ratito. Entonces, les mostré un examen y les comentaba yo que había por ahí, digamos, algunas preguntas que no logran comprender, ¿no? Considera una partícula, una ciencia de fuerza, si su posición al tiempo 4 segundos es 28 y su velocidad al tiempo 10 es igual a 5, nos preguntan su posición. Esto es de cinemática. Haga una gráfica de posición como función del tiempo. Entonces, ojo, a lo mejor aquí nos conviene ya medio hacer la observación. Para la gráfica, como si observan, perdón, hay que etiquetar los ejes. Entonces tengo que saber quién es X y quién es Y. En este caso, cuando nos dicen de posición, ahí no le he puesto que pinte. A ver, creo que se ve. Posición como función del tiempo, entonces T va a estar aquí y esta será X de T. ¿Ok? Si fuera, ojo, si fuera un movimiento con B constante, tendríamos una gráfica de este estilo. Este sería T, esta sería X de T, y tendríamos que a medida que pasa el tiempo, hay una posición diferente, ¿no? Digo, aquí tendríamos que poner una cuadrícula, pero vamos a suponer que esta corresponde a X0 y la pendiente correspondería a la velocidad constante. Entonces, la mayoría comete el error de escribir esta grafiquita, que no es correcta. Esta lo que me dice es que hay una velocidad constante. En una gráfica, cuando tenemos aceleración constante, la clave está en la ecuación general. X de t, que es igual a x0 más v0 por t, más, por ejemplo, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? No importa si tiene o no velocidad inicial, no importa si tiene o no posición inicial diferente de cero. Lo que sí es que esta no puede ser una línea recta, porque la línea recta corresponde a velocidad constante. Entonces vamos a suponer que hace esto. Tiene un crecimiento en un polinomio, digamos, cuadrático. ¿Okay? Entonces se asemeja a una parábola. Entonces, esta debe ser la solución y no una línea recta. ¿Okay? Entonces, ahora ya saben cómo debería ser esta gráfica.
Este problema lo resolvimos y este para acá también. ¿Ok? Ahorita se los voy a mostrar. Y este quedó pendiente. ¿Mm? Bien, entonces, la sesión anterior trabajamos, y lo hago porque no se quedó grabada la sesión, se perdió. Entonces tenemos un objeto que se dispara horizontalmente y nos dicen que al tiempo cero tiene una rapidez de 4 metros por segundo y que parte a partir del piso, valga la redundancia, a la posición de lanzamiento, tiene una altura de 44.2 metros sobre el nivel del suelo, es decir, sí nos indican cuál es el sistema de referencia. ¿Okay? Aquí está el cero, aquí está H y como, perdón, todo el movimiento se va a dar hacia abajo es que proponemos este sistema de referencia. No significa que no se pueda resolver si proponemos el sistema de referencia al revés. Lo único que cambian es estas condiciones en la posición, ¿no? Bien, entonces nos piden determinar en metros por segundo la magnitud. Cuando hablamos de magnitud no tiene signo, ¿ok? La magnitud de la velocidad del objeto cuando choca en el piso, ¿no? O sea, cuando dice el problema un instante antes, es que la mayoría de nosotros, cuando lanzamos un objeto y se detiene ya cuando está en el piso, pero eso ya tiene que ver con cuestiones energéticas, pero no choca, no choca con el piso con una velocidad cero. Impacta y parte de esa energía queda absorbida y disipada, ¿no? Entonces, pero sí impacta con cierta velocidad y esto es importante. Entonces, para la primera parte, solo necesitamos aplicar nuestros criterios de cinemática, ¿no? Proponemos de acuerdo al sistema de referencia planteado y de acuerdo a las condiciones del problema, es decir, los datos que sí tenemos, vamos a proponer de cinemática x de t, x0 más b0 por x, perdón, b0x por t. Recordemos que en x la velocidad es constante. En y si hay esta aceleración y está dada por la aceleración de la gravedad. Entonces, la posición inicial, si colocamos el sistema de referencia aquí, será origen 0,0 y cuando llega a esta posición será x, que no sabemos qué tanto recorre, coma h. El h está medido de aquí hacia abajo. Podemos medir la altura del edificio de la base al extremo o bien del extremo a la base. Por eso vale h. Entonces, este valdrá h, este vale 0, no tiene componente vertical, solo es un tiro horizontal, entonces no tiene. Y finalmente decimos, bueno, x de t, chalala, h de t, ni nos preguntan cuánto recorre, pero necesitamos el tiempo para calcular la magnitud de la velocidad. Lo que sí sabemos de velocidad es que en x se mantiene constante. Entonces, esta con la que comienza siempre la va a mantener aquí. La que ahora incrementa o aparece, pues es la velocidad en y. Entonces, en y, lo que hacemos es, una vez que definimos nuestra ecuación de posición, pues derivamos. Y con la derivada de la posición se obtiene la velocidad. Como hay posiciones o movimiento tanto en X como en Y, ya dijimos que de X la velocidad inicial se mantiene constante y en el caso de Y, pues solo va a depender de este término. ¿Ok? Por el sistema de referencia es positivo, entonces va a ser simplemente G por T. Solo que T no lo conocemos, pero lo podemos conocer a partir del dato de la altura. Entonces, despejando el tiempo, perdón, podemos conocer finalmente el tiempo en el que cambia esta velocidad, ¿no? Ya que tenemos la componente X y la componente Y de la velocidad, obtenemos su magnitud a través de la magnitud de un vector. Entonces, la magnitud de un vector es la suma del cuadrado de sus componentes. Esta se mantiene constante, no depende del tiempo, pero esta sí. ¿Okay? Entonces le pusimos aquí valores y al final obtenemos un valor de 29.72 metros por segundo. ¿Okay?
Esta es la respuesta a esta pregunta. Determine la magnitud de la velocidad del objeto al chocar. ¿Ok? Y luego nos preguntan el trabajo que la Tierra hizo sobre el objeto cuando hizo este cambio de posición. Entonces ya requiere un nuevo sistema de referencia que no tiene que ver con X ni con Y, sino ahora tiene que ver con energías. Hay que definir dónde la energía potencial es cero. Entonces voy a definir la energía potencial en cero en la base del edificio. Defino dos puntos para analizar, A y B. Y lo único que voy a analizar hasta ahora justamente es la energía mecánica del sistema. La energía mecánica está dada por la energía potencial y la energía cinética. Entonces, analizo lo que hay en el punto A y lo que habrá en el punto B. No importa que no sepamos los valores. Lo que hay que analizar es dónde sí tiene energía cinética y dónde tiene energía potencial o dónde la energía potencial es cero. Entonces, ojo, en el punto A, el objeto, por el simple hecho de estar por encima de la referencia de la energía potencial, tiene energía potencial. Sí tiene. Y estará dada por, como es potencial gravitatoria, está dada por el peso y la altura a la que está colocada. ¿Ok? Esa es la primera. Además, en este objeto se le proporciona una velocidad. Entonces tiene energía cinética, que tiene que ser igual, de acuerdo a nuestra propuesta, la energía potencial, que en este punto pusimos nuestra referencia y vale cero. Bye. Más, pues cuando llega, impacta con cierta velocidad. No la conozco, pero aquí la pongo. ¿Ok? Bien. Si observan, la masa se va, en cada uno de estos términos se encuentra, entonces no depende de la masa del objeto. Esto no ocurre en todos los casos, ¿ok? Entonces no crean que las masas se pueden eliminar porque sí. En este caso sí, porque, perdón, aparece este término aquí no está y este término, y por esa razón sí se eliminan. No siempre ocurre. Finalmente, lo que queremos conocer es la rapidez que hay en el punto B, ¿ok? Despejamos y cuando hacemos nuestros cálculos, pues obtenemos el mismo resultado que obtuvimos por cinemática. Entonces ya tienen dos formas de obtener un mismo resultado, ¿ok? Y esta fue solo una parte, digamos, para demostrarles que a partir del teorema del trabajo, perdón, a partir del principio de conservación de la energía mecánica, pueden resolver un problema por cinemática y no necesitan conocer el tiempo. ¿Ok? En cinemática, el tiempo y la posición son importantes. Aquí, en energías, necesitamos conocer toda la energía que pudiera haber en el sistema y definir nuestro cero de energía potencial. Bueno, esto solo fue una demostración, pero no da respuesta al trabajo, ¿ok? Al trabajo que realiza la Tierra para llevar este objeto desde esta posición hasta acá, ¿ok? A lo mejor aquí valdría la pena hacer un dibujito nuevamente, ¿ok? Antes de que vayamos a la otra imagen. Si tenemos por aquí, ojo, la única fuerza que va a actuar hacia abajo es el peso. Esta es la fuerza y la pintamos como una W pequeñita. El desplazamiento, que es lo que necesitamos para el trabajo, implica este cambio de posición. ¿Ok? Lo que yo he pintado ahora es una trayectoria, pero el vector
desplazamiento en todo momento es este. ¿Ok? Es muy importante que conozcamos cómo son los vectores. Si nosotros pintamos el desplazamiento total desde A hasta B, recuerden que un vector desplazamiento solo necesita posición inicial y posición final. Y aquí voy a cambiar de color para poder resaltar. Entonces, el desplazamiento va a ser este. Este es R. Y tiene componentes Rx y Ry. ¿Ok? Estas son sus componentes del vector desplazamiento. Sí, claro, tendríamos que conocer el ángulo y demás, pero una de las cosas que quiero demostrarles es que esta, que es la fuerza, solo tiene implicación con este desplazamiento. ¿Ok? Porque el trabajo, que voy a poner por aquí, el trabajo solo tendrá un valor positivo o negativo dependiendo del desplazamiento, porque es un F punto, en este caso, pues solo es RY. RY, que es la magnitud del vector desplazamiento, asociado al vector unitario J. ¿Hasta ahí quedó claro? Vamos a definir nuestro sistema de referencia X y Y para poderle darle digamos, un sentido, valga la redundancia, a nuestras componentes y dirección a través de este vector. Entonces, el producto punto, aquí, la fuerza y el desplazamiento, sí es cierto que hay un desplazamiento aquí, pero el vector peso y el vector desplazamiento, este que es Rx, generan un ángulo de 90 grados. Y por definición del producto punto, podríamos obtener la magnitud de del peso, que es la fuerza, la magnitud del desplazamiento, que solo se da en Rx, por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Y entre ellos se forma un ángulo de 90 grados. Y coseno de 90 es 0. ¿Ok? Por esa razón, el peso no realiza ningún trabajo a lo largo del eje horizontal, solo a lo largo del eje vertical. ¿Ok? Esto es analizándolo desde el punto de vista vectorial. ¿Ok? Sabiendo esto, ¿cuánto trabajo realiza? Antes de que vayamos a la siguiente diapositiva. Pues nada más. No es GHA, sino el trabajo va a ser simplemente la fuerza y lo que se desplaza. Y ya, ¿ven qué fácil? ¿Qué tal? ¿Ok? Este sí es el trabajo que hace la Tierra y lo hace a través del peso. Miren. ¿Quedó claro para todos? Siguen ahí, ya me abandonaron. Sí, profesora, es que, bueno, al menos yo sigo todavía asimilando. Muy bien. Es muy sencillo, hay que identificar fuerzas y desplazamiento. ¿Podrías repetir, profesora, la parte en la que dijo que por qué nos daba el cero con el coseno de 90 grados, ¿verdad? Claro, sí, vamos a poner una diapositiva nueva. Voy Maestra, a ponerle aquí, mande. una duda. ¿En la masa es de 60 o de 80? Ah, no me acuerdo. Es que en sus cálculos 60. dice de 80. Ah, pues me ataranté. Entonces, si todo por aquí le puse 80, entonces le vamos a dejar 80. Ok, gracias. Sí, debe ser, si a todo le puse 80, pues entonces le voy a poner 80.
¿Ok? No sé por qué, a lo mejor lo pensé muy grande, una persona muy grande. Bien, voy a dejar esta nueva para poder hacer un dibujito. Y a lo mejor aquí lo hacemos un poquito más grande. Y voy para acá, en esta que rayé. Y vamos a ver. Este objeto, por el simple hecho de estar colocado aquí, por ejemplo, voy a poner dos situaciones completamente diferentes, ¿ok? Utilizando el mismo ejemplo. Uno es que se lance y otro es que se deje caer. Miguel. No sé si es que me quedó la duda de por qué eliminó las masas. Pues ahorita lo proponemos. Ok. Pues porque está muy fácil. A ver, primero, antes de proponer esto a través del trabajo, vamos a ver por qué se eliminaron. ¿Ok? Esta es cuestión algebraica. Como que en algún momento no sé por qué razón, no les cae el 20 de que cuando uno hace álgebra, cuando tenemos una igualdad, lo que hace uno de un lado, lo tiene que hacer del otro. Y a veces para nosotros es como muy común o muy, ¿cómo decir? Como en automático, el hecho de decir, pues estas se eliminan. Pero la realidad es que estoy multiplicando toda esta ecuación que tenemos por aquí, toda. Voy a ponerle acá un paréntesis para que se entienda. Todo, para poder eliminar estas m's, necesito volverlo un 1. Entonces voy a multiplicar todo por m. Perdón, por 1 entre m. Cuando yo hago esta multiplicación, entonces generamos el siguiente término. Esto lo hacemos en automático, en realidad nunca lo ponemos, ¿no? Pero yo al multiplicar aquí 1 entre m, ojo, esto aplica a todos los términos. Multiplico por 1 entre m, multiplico por 1 entre m, multiplico por 1 entre m y multiplico por 1 entre m. Eso es lo que estoy haciendo. Voy a dar update. ¿Ok? ¿Qué es lo que implica este 1 entre m? Pues es que no importa qué valor tenga m. Lo que sí sé es que m entre m va a ser 1. Si m, así como hace un ratito me hicieron la corrección o la observación, si m vale 60 y acá pues debe ser el mismo valor, 60. ¿Cuánto es 60 entre 60? 1. No importa si ese m hubiese sido 80, como le puse por ahí, ¿ok? Entonces, 80. 80 entre 80 va a ser 1. Cuando nosotros eliminamos las masas, queremos que m entre m sea 1. Entonces, cuando tenemos una igualdad, no solo puedo multiplicar un lado, tengo que multiplicar cada uno de los términos en esta ecuación. ¿Cómo quedan estos términos una vez que yo multipliqué por m entre m? Bueno, 1 entre m, perdón. Entonces, este queda aquí, solo los estoy reorganizando. Este m que está hasta acá, recuerden que todo en esto es una multiplicación y el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? Entonces, está por acá. De nuevo, 0 por m, pues aquí en China esto ya ni va a existir, va a ser 0. Y esta m lo va a poner hasta acá. Y entonces ya generé este m entre m. Este m entre m ya va a ser 1 y por ser un 1 pues se omite. Este va a ser 1, se omite. 1 se omite. Y ya acabamos.
Esto es lo que debería hacerse de una manera formal. Pero ¿qué es lo que hacemos en automático? Tengo este término. Y desde aquí veo que todo, absolutamente todo, hasta incluso, bueno, el cero, pues es que cero por algo es nada, ¿no? Entonces, todos tienen m como factor común. Y entonces los elimino. ¿Cómo? Pues tan fácil. Por ejemplo, ojo lo que voy a hacer. Recuerden que en el caso anterior lo que quería yo conocer era el valor de la velocidad, bueno, de la rapidez, perdón, ¿ok? Y si despejando este m, ¿qué está haciendo? Multiplicar. Entonces va a pasar del otro lado dividiendo, pero del otro lado hay dos términos. Entonces, este m va a dividir tanto a este como a este. Está multiplicando, va a pasar dividiendo y pasa dividiendo. Y ya tengo el m entre m que estaba buscando. Esta es otra forma de analizar. Es que el álgebra no miente, ¿no? Ahí está. Otra manera, bueno, pues es que están todos los, el m aparece en todos los términos. Entonces, si m aparece en todos los términos, ahí. Entonces puedo hacer algo tan sencillo como quitarlos, ¿no? Porque sé que si todo esto lo debo saber, si todo lo multiplico por 1 entre m, entonces este se va y este se fue. Y este pues no lo tenía, entonces se fue. Porque la justificación es que aparece en todos los términos. Aquí cometemos el error de decir, pues se van los unmedios. No es cierto. Si este unmedio se va, debo justificarlo de este lado. ¿Cómo se supone que eliminé el unmedio? ¿Cómo elimino el unmedio? Multiplicando por 2. Multiplicando por 2. Como este no lo tiene, entonces aquí debe aparecer el 2. Y este ya se va y este ya se fue. Solo así. Entonces deben tener en cuenta las operaciones recíprocas. Para quitar m hay que dividir entre m. Para quitar este 2 hay que multiplicar por 2. Pero afecta a todos y cada uno de los términos. ¿Quedó claro? Ahora sí, Miguel. Ok, yo sí. Quería confirmar. Gracias. Que para confirmar, si esto es de primaria, casi que me da el tramafat. ¿Ok? Bien, lo voy a dejar aquí, después lo voy más bien, lo voy a tapar, pero se va a quedar por ahí. Voy a ponerle un numerito. Pero que me hace caso. Ahí está. Y solo para que no nos estorbe. ¿Ok? Bien, para el trabajo, de nuevo, recuerden que cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de energía, necesitamos definir nuestro cero de energía potencial, aunque uno no lo quiera. ¿Ok? El trabajo en términos generales se define. Ahí está. Ojo, esta es una definición general, ¿ok? Es válido tanto para una fuerza variable como para una fuerza constante. Es igual a la integral definida entre dos puntos, entre los puntos en los que estoy haciendo el análisis, A y B, ¿ok? De F, que es la fuerza, que no sabemos cuál es, de ahí la importancia de trabajar con leyes de Newton. Fuerza, producto, punto, desplazamiento de R. Este R es un vector, ¿ok? Que puede estar asociado a I o a J o a lo que ustedes quieran, ¿ok? Si nosotros conocemos, bueno, sabemos que la fuerza es constante, si la fuerza es constante podría salir de la integral, pero tengo anclado este producto punto. Entonces no es tan sencillo como sacarlo y ya. Necesito analizar antes que nada la dirección de las fuerzas, perdón, de la fuerza o de las fuerzas que están involucradas y de los desplazamientos.
¿Para qué? Para poder quitarle el carácter vectorial, solo para eso, solo para poderle quitar esta flechita. Porque por definición del producto punto, recordemos que A punto B, donde A y B son vectores, y siempre utilizamos B y D, A y B, perdón, pero pues puede ser cualquier nombre, ¿no? Eso tendrá que ser igual por definición de producto punto, que lo vimos hace como, no sé, 6, 10 semanas, ya ni me acuerdo. Entonces necesito la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que se forme entre ellos. Alfa lo voy a poner. Donde alfa es el ángulo entre A y B. ¿Ok? Este es donde están por aquí, ya los perdí. Aquí está. Ángulo entre A y B. Donde A y B son vectores. ¿Ok? Entonces, esto ya es por definición de producto punto. No es lo que yo quiera, es una definición. Entonces, necesito conocer cómo son estos vectores que están participando en el trabajo. Pues ya dijimos que este objeto A se va a mover a la posición B. Objeto A, bueno, objeto en A, perdón, que llega a la posición en B. Entonces, en este punto vuelvo a hacer o a recalcar que el desplazamiento necesita una posición inicial y una posición final. Es un vector. Y un vector necesita iniciar y terminar en algún punto. Iniciar y terminar en algún punto. ¿Queda claro? Entonces, este es el vector desplazamiento. Este es el vector R. Todo vector requiere un sistema de referencia. Entonces, lo voy a poner por aquí. Voy a decir, bueno, pues voy a tomar mi sistema de referencia positivo a la derecha y positivo hacia abajo. ¿Qué vectores asocio a este? Pues a la derecha el vector unitario y hacia abajo el vector unitario J. La única condición que debe cumplir estos vectores es que sean perpendiculares, porque estamos usando un sistema de referencia ortogonal. ¿Okay? En el caso, ojo, la única fuerza que está actuando es el peso, no hay otra. ¿Okay? La única fuerza que yo puedo identificar está dada a través del peso. mg. Y lo denotamos con la letra W, W minúscula. ¿Ok? Entonces ahora sí, veo el peso siempre apunta hacia abajo, no puede ir en otra dirección. Este es el peso. ¿Ok? Y el vector desplazamiento, lo voy a pintar en otro color. Y el vector desplazamiento es este, que comenzó en A y que terminó en B. Este es R. ¿Ok? ¿Qué ángulos se forman entre ellos? Pues no lo sé. No sé cuánto vale alfa, pero no necesito calcularlo. Me basta con descomponer este vector en sus componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar que este trabajo de A a B está dado por un producto punto. Entonces, ojo, el peso tiene componente X. ¿Están ahí? No. No, No, solo tiene componente Y. Entonces voy a poner 0, WY, por ejemplo. El peso solo tiene componente Y. Producto punto
Rx, coma, lo estoy poniendo en términos de componentes, ¿ok? Ry y ya. Cuando hacemos producto punto, que no sé si me queda espacio aquí en esta lámina, sí, bueno, casi. Cuando hacemos este producto punto, quiero que observen lo siguiente. En este producto punto se hace la multiplicación componente a componente y se suman. Entonces, ¿cuánto es 0 por este? Pues 0. Cero. Ni pinta, pero lo vamos a poner. ¿Ok? Más, ¿cuánto vale WY? Pues MG, porque solo tiene su componente Y. MG. ¿Ok? ¿Cuánto vale RY? ¿Cuánto vale el desplazamiento en Y? Pues H, que es la altura del edificio. Y ya, ese es el trabajo. De A a B. Oh, ya. ¿Ok? Entonces, están olvidando que son vectores. Y aunque esta parte nosotros ya llega un momento en el que damos por entendido de que ustedes ya lo manejan y que debería ser muy visible que la única componente que participa para el trabajo de este peso, pues es la de Y. En X no. ¿Por qué? Porque el peso no tiene componente X. O bien, desde el punto de vista ángulo, ¿qué ángulo forma el peso y la componente X? 90. Y coseno de 90 es Cero. 0. ¿De dónde salió el coseno? Pues de aquí. ¿Ok? ¿Qué ángulo forma el peso y el desplazamiento en Y? Peso y desplazamiento en Y. ¿Qué ángulo forman? 0 grados. 0. Van en la misma dirección. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1. No es 0. El coseno de 0 es 1. Y el coseno de 90, ese sí, es 0. Por eso no hay trabajo. El peso no realiza ningún trabajo para moverlo en esta dirección. Este no. Aquí el único responsable de mantenerlo aquí, pues fue la energía que se le proporcionó, inicialmente. ¿Quedó claro? Finalmente. Sí, profesora. Muy bien, ahora vayamos al otro problema y aquí, llegados a este punto, me gustaría que con esta información que les acabo de proporcionar, sean capaces de responderlo. Un estudiante se deja caer. ¿Qué información nos dice? Se deja caer. ¿A qué no dice nada? Si se deja caer, palabra clave, su velocidad inicial Cero. es 0. No tiene. Eso es lo que dice un se deja caer o un se suelta, que no se le está proporcionando ningún tipo de energía. ¿Ok? Entonces, se deja caer y vamos a dejarla caer. ¿Ok? Se dejó caer. Ahí está. ¿Qué les parece? Se dejó caer. ¿Quedó claro? Entonces, si se deja caer desde un escalón y llega al suelo, entonces el suelo está por acá. Aquí. ¿Ok? Y se deja caer, se deja caer y llega al suelo con una rapidez de 2 metros por segundo,
sin considerar la fricción. Por cierto, este vector, velocidad, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, con un ángulo? ¿Cómo? Va hacia abajo, ¿no? Pero se descompone. No, va hacia abajo porque se dejó caer. No hay manera en que cambie el vector velocidad. ¿No dice se lanzó? ¿Quedó claro? Sí. ¿A poco si ustedes se dejan caer terminan en otro lado? Bueno, solo porque la Tierra gira, pero eso lo vamos a omitir. ¿Ok? Pero si ustedes se dejan caer, o sea, no hay manera en que comiencen aquí y terminen acá. O sea, que comiencen aquí y terminen de este lado. Imagínense que alguien se deja caer y terminan en China. O sea, no es posible. ¿Ok? Entonces, no hay manera. Este vector será hacia abajo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Maestro. Muy bien. Entonces, si se deja caer, lo que nos preguntan es, se deja caer, ojo, velocidad inicial 0, y que cuando choca con el piso o llega al piso, ya lleva esta velocidad o esta rapidez. Y nos preguntan, pues, la altura del escalón. ¿Cómo lo resolvemos? Está súper fácil. Así que este trabajo literal les toca a ustedes. Y vamos a hacer una mini pausa aquí en la grabación para que ustedes tengan tiempo de proponerlo y resolverlo. ¿Ok? Profesora, ¿puedes subir tantito la diapositiva? Perdón por interrumpirla. Sí, claro, voy a darle aquí un pausa. Ok, bien, entonces, de nuevo, solo tenemos energía potencial que se convierte en energía cinética. Nos quedamos con los extremos de energía potencial, energía cinética. Escribimos energía potencial como mgha, que es la altura del escalón, que tiene que ser igual a 1/2 de la masa de la velocidad en v al cuadrado. Y ojo, porque esta es la rapidez que adquiere cuando llega al piso. Entonces las masas se van. Esta es la que nos interesa. Entonces g, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Ok? Despejamos HA y entonces vamos a tener la velocidad en v al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Esto no siempre se puede hacer. Ojo, yo sé que 2 al cuadrado es 2 por 2, entonces pude eliminar un 2 con un 2. Y me queda 2 entre 9.81, que es 0.20 metros. Es decir, el escalón mide 20 centímetros. ¿Quedó claro para los que por ahí lo intentaron? Sí, profesora, ahora sí. Y también por ahí ya la mayoría de las respuestas son correctas. Ramsés, acuérdese de corregir ese error que tiene por ahí, que es no escribir este 0. Si ustedes no escriben este 0, este resultado no tiene ningún significado. ¿Ok? Tiene que estar escrito, aunque les cueste trabajo y aunque gasten lápiz o pluma como yo. ¿Ok? Necesita escribirlo, ¿ok? Puede ser la diferencia entre un 0 y un aprobado, ¿ok? O más adelante, esperemos que no ocurra, ¿verdad? Pero también podría ser la diferencia en que alguien no vea, perdón, este punto y crea que el escalón es de 20 metros y diseñe algo para este escalón de 20 metros, que sería bastante grave si este 20 metros no fueran 20 metros, sino que fueran, imaginen, no sé, 20 gramos, cuando en realidad tenemos que dosificar, no sé, un medicamento con 0.20 gramos y resulta que le ponen 20 gramos. Podrá ser la diferencia muy grande entre que una ratita de laboratorio viva o muera. Así que la importancia de este 0 es, de verdad, muy, 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 ¿cómo decir? Pues eso es muy especial, o sea, sí tienen que tomarla en cuenta,
¿Ok? Bien, y tengo un problema más por ahí que es bastante, también tiene que ver con energía, tiene que ver con energía cinética, energía potencial y termina con cinemática. ¿Ok? Entonces tenemos en una piscina, un tobogán comienza aquí en 6, que por cierto, déjenme cambiar. Debía ser un punto y no una coma. ¿Ok? Déjenme ponerle aquí un punto. Ya está. ¿Ok? Bueno, lo bajarás. Entonces un punto y no una coma. Comienza a 6 metros y termina a 1 metro, pero sobre el nivel del agua. ¿Ok? Esta medida de 6 metros, esta medida, valga la redundancia, con respecto al nivel del agua. ¿Ok? Entonces termina 1 metro por encima. ¿Mm? Y lo que nos preguntan, bueno, y alguien se desliza por aquí. Niñita, como no sabemos dibujar niñas, entonces dibujamos una partícula, así, que comienza aquí, hace este recorrido y llega acá. Cuando llega acá, no hace esto. Cuando llega aquí, sale con cierta, bueno, no sube, ¿eh? Sale con cierta velocidad y llegará al agua. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, una de las cosas importantes que hay que considerar es que a través de todo este descenso va a adquirir energía. ¿Qué tipo de energía? Cinética. Cinética, ¿ok? Adquiere energía cinética y no es de cualquier tipo de energía cinética, sino que en ese punto, estoy tratando de cambiar el lugar del zoom, ¿ok? En ese punto es muy importante que consideren que la velocidad que tiene es estrictamente horizontal. No puede salir hacia abajo, ¿ok? Es horizontal porque aquí nos indican que hay un segmento horizontal pequeñito. Entonces, no hay manera en la que este vaya hacia abajo ni la manera en la que suba, ¿ok? Entonces, debido al pequeño segmento horizontal, esta niña saldrá con esta velocidad horizontal. Y ya luego de aquí sí es cierto, sí tenderá a bajar, pero eso ya es por cuestiones de cinemática, ¿ok? Entonces, déjenme quitar la barrita del zoom, insertar, dibujar este color. Entonces, ojo, viene por acá y ya una vez que llegue aquí, podrá llegar a este punto, ¿ok? Vamos a marcar qué análisis, ojo, de aquí a acá es por cinemática. Pero hasta este punto es por energías. ¿Ok? ¿Bien? Sí, profesora. ¿Podrán resolver la parte de energía? Sí, ¿no? Sí, yo digo que sí. Vamos a ver. Dice que una niña se desliza hacia abajo por un tobogán. ¿Qué energía tiene aquí? Potencial. Solo potencial, exacto. Entonces vamos a poner aquí nuestro punto A y en este punto el punto B y en este punto el punto C. ¿Ok? Yo voy a proponer que en C la energía potencial valga 0. ¿Ok? Entonces tengo 3 puntos de análisis para la energía. ¿Ok? Ojo, solo porque el punto C es mi referencia. Entonces, vamos a analizar lo que ocurre en A y en B. Y la energía que haya en A debe ser igual a la energía que haya en B por ausencia de fricción. En A tenemos energía mecánica, potencial en A, cinética en A,
que tiene que ser igual potencial en B más cinética en B. ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Qué ocurre en A? Dijimos, pues aquí no tiene energía cinética, solo tiene energía potencial. mg HA, que tiene que ser igual, ojo, recuerden que el cero de energía potencial está a nivel del agua, o sea que el punto B sí tiene energía potencial. mg más, es decir, toda la energía que hay aquí debe proporcionar energía potencial y además energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad que adquieren B al cuadrado. Noten que no nos proporcionan el dato de la masa de la niña. Eso significa que no la necesito. Tan así que de aquí lo puedo eliminar. ¿Ok? Por la razón que antes dimos. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Vamos a reescribirlo. GHA, que tiene que ser igual a GHB más un medio de la rapidez en B al cuadrado. ¿Cuánto vale HA? Los 6 metros. 6 metros. ¿Cuánto vale HB? ¿Un metro? 1 metro. ¿Ok? Así que ya tenemos todos los datos y esta incógnita. Ya lo pueden resolver, ¿no? Sí, profesor, ahora sí ya es más sencillo. ¿Verdad que estaba muy fácil? Sí, con energía siento que es más sencillo que viéndolo así con cinemática, ¿no? Todavía nos falta la parte de cinemática, ¿eh? Pero Sí, 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 bueno, pero pues hasta aquí creo que es más sencillo. exacto. Hasta aquí vamos muy bien. Perfecto. Maestra, Ujú, en cinemática va a ser un tiro horizontal. correcto. Un parabólico horizontal. Donde ya conocemos H. No había visto que qué bonito se escribe con una letra grandota. El problema es que no hay suficiente papel, ¿verdad? No alcanza la diapositiva. Así que voy a copiar todo esto. Lo voy a poner en una nueva diapositiva como imagen y así ya lo puedo hacer más chiquito. Y así ya puedo seguir escribiendo, ¿no? Ya tenemos aquí la referencia y puedo seguir escribiendo. Y vamos a cambiar de color de lápiz a uno un poquito más fuerte. ¿Ok? Vamos a resolver para calcular la velocidad en B. Entonces, B de B, ya sé, es que tengo que hacer un plumón más grueso. A ver, por favor, ahí está. Entonces, este B de B va a ser igual, noten, G, que multiplica a HA menos HB, todo esto multiplicado por 2, porque aquí tengo que mover un poquito mi ecuación. Todo esto multiplicado por 2 y con raíz. Un poquito más para acá. Bien. Ahora sí. A ver, aquí un 2
y raíz. ¿Ok? Entonces, ¿alguien por ahí ya nos ayudó con el cálculo? Vamos a ponerle números. B de B es igual a la raíz de 2 por 9.81. Eso es una multiplicación. Voy a poner por, mejor. De 6 menos 1, que será 5. 5 por 2 son 10. Este 10 hará que calculemos la raíz de 98.1, que nos da 9.904, pero sería siendo 9.9 metros por segundo al cuadrado. 9.904. Sí, Entonces 90, ¿no? sí. Metros sobre segundo. Y ya. Y la segunda parte, ¿de qué se trata? De cinemática. Entonces, en el caso de cinemática, esta corresponde a la velocidad en X, se mueve y caerá en el agua. Ojo, pero el agua, a partir de donde se encuentra, hay 1 metro. Esto es Y. Y de T. Y lo que nos están preguntando es X de T. Esto es lo que nos están preguntando. Entonces necesitamos mis dos ecuaciones. X de T va a ser igual. Ahora, el sistema de referencia para cinemática va a estar en B. Esta posición va a ser 0,0. Aquí voy a poner mi origen. ¿Ok? Mi sistema de referencia va a ser positivo a la derecha y positivo hacia abajo. Entonces va a ser 0 y este va a ser B0 X por T. Conozco esta, la acabamos de calcular. No conozco el tiempo y tampoco conozco la posición que justamente me están preguntando. Entonces requiero el tiempo. Vamos a ver qué ocurre con Y. Entonces, Y de T va a ser igual a V0, bueno, voy a poner Y0 que vale 0, más B0Y que vale 0 porque la componente solo es horizontal, más, por el sistema de referencia, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de T vale H, que vale 1 metro. Así que esto va a ser igual a 1/2 de GT cuadrado. Con esto tengo que el tiempo va a ser igual a 2H entre G raíz. Cuando calcule este tiempo, lo pongo aquí, deja de ser una incógnita, ya conozco la velocidad y podré conocer a dónde llega. ¿Qué tal? Voy a utilizar el resultado tal cual de la calculadora, ¿eh? Llega, ¿a ustedes qué les dio? ¿Ya lo calcularon? En eso estamos. Muy bien, entonces vamos a esperar. Ah, Alan, ¿ya vio que por ahí tiene un error? Lo que pasa, maestra, es que metí mal a la hora de meter mi calculadora, le puse un punto decimal de más, por eso es ¿Qué que hubo? no ¿Ve? me ¿Ya salió. ve por qué? ¿Ya ve por qué? Sí, maestra. a mí me dio Profesora, de 4.4 metros, maestra. 4 punto, a mí me dio 4.4721. ¿A ustedes cuánto? Es que utilicé todo el resultado desde aquí hasta acá. Así todo. Me da 4.472135.955. A mí también, profesor, igual usando todo. Entonces vamos a dejar como 4.47. ¿Ok? Entonces, X, que es lo que estamos buscando, X va a ser igual
a 4.47 espacio metros. ¿Ok? Esto de aquí a acá es X, la respuesta que acabamos de obtener. ¿Aquí alguna duda? Estaba fácil, ¿no? Y noten que sin querer ya hicimos un repasito de cinemática en 2 dimensiones. Y vamos con el último problema. Este ya está un poquito más difícil, pero un poquito nada más. ¿Ok? Yo lo voy a ayudar a plantear de nuevo y vamos a ver cuáles son las dudas que tienen en este problema. ¿Ok? Entonces, voy a hacerlo un poquito más grande, es decir, voy a hacerlo en presentación. Ahora sí. Entonces, tenemos un caballo que tira de un trineo, no es una carreta porque va sobre el hielo, entonces es un trineo por una empinada calle cubierta de nieve y, ojo, con una pendiente de relación 1:7. Seguramente este término no lo habían visto. Es Pero es división, ¿no? exacto, es el término que se utiliza para los niveles. ¿Ok? Es la relación que hay entre X y Y. ¿Ok? Esto es X y esto es Y. Entonces, para poder calcular el ángulo, necesitan esta relación, que en este caso es de 1:7, que como alguien mencionó por ahí, corresponde a una división. Es 1/7. ¿Ok? Con esto calculamos el ángulo. Continuamos leyendo. ¿Ok? El trineo, este mugrito, tiene una masa de 300 kilogramos. Y el coeficiente de fricción cinético entre el trineo y la nieve es de 0.12. Si el caballo tira del trineo con una fuerza paralela a la superficie y con una potencia, y aquí ya involucramos como decir, un término nuevo que también está relacionado al trabajo, con una potencia de 10 HP, ¿okay? Caballos de fuerza. Digo de 1 HP, que implica caballos de fuerza. Lo que nos preguntan es, ¿cuál es la velocidad máxima, si se mantiene constante, con la que el caballo puede tirar de este trineo a lo largo de toda esta calle? ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, Muy bien. Ojo, tenemos la relación de la pendiente que nos va a permitir calcular el ángulo. Una definición de potencia, para algunos, tal vez algunos ya lo vieron, otros todavía no, pero potencia está relacionado o bien con el trabajo o bien con la energía. En este caso, está definido específicamente para trabajo y la potencia se define como trabajo por unidad de tiempo. El trabajo se mide en joule y el tiempo se mide en segundos. Esta unidad se llama watt y se denomina a través de una W, ¿okay? Mayúscula, por cierto. Y por ahí definieron el caballo de fuerza, ¿no? HP es un horsepower y entonces este caballo de fuerza, en la equivalencia, un caballo de fuerza tiene o equivale a 746 watts. Esto es todo lo nuevo en principio para poder resolver este problema. ¿Ok? Bien, veamos. Necesito conocer, y aquí tal vez, bueno, vamos a dejarlo así con esa presentación y escribimos con el lapicín. Aquí, despierta, lapicito, lapicito.
pero que me hace caso, bueno, ahí está, con ese lápiz. Que escriban color rojo, que no quería yo, pero si la potencia la definimos como trabajo por unidad de tiempo, el trabajo, a su vez, lo definimos por F.R, que es fuerza y desplazamiento. Entonces necesito saber qué fuerzas están involucradas. Esa fuerza es la fuerza neta. Necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre ¿de quién? Perdón. De la carreta. ¿Ok? Entonces tenemos Y, X, MG de la carreta, ángulo phi, es este. ¿Ok? La carreta tiene normal. El caballo tira de ella en esta dirección y hay una fuerza de fricción en esta dirección. Recuerden que la fuerza de fricción se opone al desplazamiento. ¿Ok? Descomponemos, a ver si me deja ya. Descomponemos el peso en sus, ay, qué horrible vector, bueno, en sus componentes rectangulares. Este es mg coseno de teta y este pedacito va a ser mg seno de teta. ¿Para qué quiero esto? Porque necesito establecer esta condición de velocidad constante. Entonces, la suma de fuerzas solo en la dirección del desplazamiento, es decir, en X, debe ser 0. ¿Por qué? Porque nos dijeron que debe haber una velocidad constante y si la velocidad es constante, entonces la aceleración es 0. Bien, ¿cuáles fuerzas están involucradas aquí? Entonces, la suma de fuerzas en X va a depender de la fuerza del caballo, que le puse solo como una F, menos la fuerza de fricción. Y ya voy a poner de una vez la definición completa. La fuerza de fricción depende del coeficiente de fricción cinético y la normal equivale a mg coseno de teta, ¿ok? Menos el peso, mg seno de teta. Bueno, en este caso es la componente del peso en X. Y todas estas fuerzas tienen que ser 0. Bueno, la suma de todas esas fuerzas tiene que ser 0 para que se cumpla la condición de velocidad constante. ¿Ok? Entonces, lo que me están preguntando es esta. ¿Ok? Entonces, esa es una incógnita, pero la puedo conocer sabiendo cuál es la potencia que puede entregar. Vamos a ver cómo queda esta de acá. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Sí, Ok. Entonces, si yo multiplico todas estas fuerzas, ojo porque voy a continuar escribiendo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, F es la fuerza del caballo, menos, voy a reescribirlo todo, mu K M G coseno de teta, todo esto es la fuerza de fricción, menos la componente del peso que es mg seno de teta. Y esto tiene que ser igual a 0. Si esto es igual a 0, puedo pasar la ecuación. ¿Queda claro? Si pasa para el otro lado, pues va a pasar sumando. Voy a utilizar aquí la goma. La goma.
borrador. Entonces ya despejamos F. ¿Ok? ¿Bien? ¿Hasta aquí? Sí. Ok. ¿Qué otro dato necesitamos? Pues el desplazamiento, ¿no? Vamos a utilizar solo esta, ay, perdón, se me olvidó cambiar de lapicito. A ver, hazme caso, no queremos la goma, queremos el lápiz en este color. ¿Será que de aquí puedo obtener la respuesta? Sí. Vamos a ver. Ojo. Esta será la fuerza que requiero del caballo. ¿Ok? Pero lo que me dan es la potencia. ¿Mm? Si la potencia es, por definición, la fuerza aplicada, que además es constante, por el desplazamiento en un tiempo determinado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora, hasta ahí bien. Entonces, esta F corresponde a esta. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? Sí. Vamos a ver. Si la velocidad es constante, ¿qué va a pasar con esto? Va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. En tiempos iguales. ¿Ok? ¿Tenemos información de cuánto se desplaza? No. No sé cuánto mide la calle. ¿Ok? Pero tampoco lo necesito, porque quiero que este valor, perdón, en todo momento se mantenga constante. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Entonces, profe. básicamente, nuestra respuesta está dada por conocer cuál es la fuerza, en este caso, así, cuál es la fuerza y la potencia. Vamos a calcular la fuerza. Aquí sí necesitamos este, ¿ok? ¿Cuál es la fuerza? Necesitamos hacer el cálculo. Voy a borrar esta ecuación para que a ustedes les quede un poquito más claro qué es lo que pretendo hacer. Ya sabemos que esta corresponde a la fuerza, ¿ok? Me dio de 765.80. Ok, la canción 765 .80. Newton, ¿ok? Voy a quedarme con estas definiciones, ¿ok? Si la potencia es igual al trabajo que realiza el caballo por unidad de tiempo y a su vez este trabajo corresponde a la fuerza que ejerce el caballo a lo largo de este desplazamiento dividido por unidad de tiempo, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, ya habíamos dicho que R entre T es una constante, ¿ok? Por definición, el trabajo lo definimos como joule por segundo. ¿Qué unidades hay dentro del joule?
Bueno, el joule tiene Kilogramo newton, metro cuadrado. ojo, sí también, pero un poquito más, generales. Entonces tenemos newton metro sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ojo, lo que queremos saber es un metro tal vez. Si este fuera un metro, lo recorre en un segundo. ¿Ok? Entonces, bastará con conocer esta fuerza, que son los newton metro, ojo, para la potencia, bastará con conocer esta fuerza. Déjenme borrar este pedacito. No, no quiero un zoom, lo que quiero es borrar. Borra, borra. Voy a borrar esta marquita. Listo. No quiero borrador ya. Quiero, ay, pero que miren que me hace caso esta cosa. Quiero un plumón. ¡Ash! Ay, Dios. Voy a llorar porque ya no me hace caso. Solo quiere borrar, seguir borrando. Pluma, ya está. Entonces, ojo, Newton, y vamos a decir que quiero que recorra 1 metro por segundo. Metro por segundo. Si en 1 metro por segundo, por tener velocidad constante, entonces podemos decir que desde la fuerza podemos pasar directamente a la potencia solo para este caso porque tiene velocidad constante. ¿Ok? Si la potencia bajo esta premisa de que recorre 1 metro por segundo, entonces será de 765.80 watts, que aproximadamente ¿a qué es? ¿A qué equivale? ¿Un caballo? A un caballo. ¿Qué tal? Aprox, le puse aprox porque este número es un poquito mayor, ¿no? Aproximadamente a un HP. Carita feliz. El truco en este problema, o sea, digamos, las cosas que ustedes podrían aprender nuevas es cómo se reescribe o cómo se... Y otra manera de escribir una pendiente si no les dan el ángulo. La definición de potencia, que es muy importante en términos energéticos también. Entonces, un HP equivale a 746 watts. Esta es otra información que probablemente no tenían. El truco, entre comillas, de la velocidad constante y además, en este caso, poder analizar qué fuerzas están involucradas para que le dé efectividad, digamos, a la fuerza del caballo. Entonces, el caballo debe soportar no solo el peso del trineo, sino también debe compensar la fuerza de fricción. Entonces, este caballo requiere anular, digamos, estas fuerzas para que esto se mantenga constante. Así que, digamos que en general, en este problema aprendimos escribirla o interpretar la pendiente de otra forma. Una definición de potencia, si es que no la conocían, a través de, valga la redundancia, trabajo por unidad de tiempo, que equivale a fuerza, producto, punto, desplazamiento por unidad de tiempo. Recordamos cómo hacer un diagrama de cuerpo libre y cómo se establece una ecuación a partir del diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Pues nada. Hemos llegado al final de la clase, bueno, de la sesión del día de hoy. Entonces, para la siguiente clase, bueno, tampoco clase, para la siguiente sesión, porque no es una clase, entonces para la siguiente sesión sí necesito que me ayuden para proponer los problemas que podríamos resolver en la clase, otra vez en mi clase, bueno, en el taller, porque la próxima semana será nuestra última sesión. Así que ayúdenme para poderlos ayudar
con algunos problemas que ustedes consideren necesitan repasar o quisieran abordar de un tema que no les haya quedado claro o algún tema que estén viendo durante su clase. Entonces me ayudará bastante si me dicen qué tema y resolvemos estos problemas, ¿ok? Pues nada, hemos terminado. ¿Qué tal? Sí, profesora. Ya Muy que bien.